Llegó Martín Shapiro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, che, si nos llevas de viaje mucho mejor. Bueno, Va, según a dónde vamos. vamos a decir que vamos a, qué sé yo, San Pablo. Bueno, Digo, no sé. bueno, sí. Le ponemos ese nombre y hablamos un poquito de aranceles y de Trump como siempre, pero le ponemos nombre de San Pablo, Bien. hablamos de Lula y hacemos de cuenta que estamos hablando de algo diferente esta ¿Se semana. tensó todo? Se picó. Sí, a ver, tuvimos el final de la semana pasada la noticia de que Donald Trump dispuso una nueva ronda de amenazas de aranceles y aranceles que entrarían en vigor el 1 de agosto. Siempre ahí está el factor taco, como dicen en Estados Unidos, que significa algo así como Trump always chickens out, Trump siempre se caga. No sabía el factor taco, excelente. Sí, además como tiene una reminiscencia mexicana que Claro. lo hace todavía mejor. Que básicamente cada vez que amenazó grandes aranceles, cuando de pronto parece que se están por venir las consecuencias más graves, se va para atrás. Igual hay que ponerle un matiz a eso, que es, con todo, Estados Unidos está en el máximo nivel arancelario de la historia reciente, pero de décadas. O sea, tanto no se cagó. O sea, se cagó un poco porque, bueno, él dice, los pongo en números ridículos, entonces, bueno, después si negocio y los bajo un poquito. Bueno, pero lo hizo todas las veces para negociar. Claro, Y negoció. bueno. Sí, igual negocia unilateralmente. Es verdad que Claro. no es que obtiene algo, es como, bueno, lo subo mucho, bueno, los bajo un poco. Sí tuvo un acuerdo con China, tuvo algunos acuerdos, pero muchos fueron como sencillamente cosas que unilateralmente dispuso suspender o reducir. Pero bueno, lanzó una nueva ronda de aranceles, medio lo sospechoso de siempre, sus socios que le venden más de lo que le compran a los Estados Unidos. Miraba Japón, la Unión Europea, sus propios socios del Acuerdo de Libre Comercio, el TEMEC, México y Canadá. Digamos, todo por los carriles usuales de Donald Trump, cosas que serían noticia en sí mismas. Pero hubo una que me parece que desde Argentina hay que mirar con muchísima más atención, que fue un anuncio sobre Brasil, que le ponía un arancel del 50% a todas sus importaciones desde el 1 de agosto. Y esto llama la atención por varios motivos. Primero porque... Te tengo ahí un segundo, Yapi. De 50 subiendo sobre cuánto están ahora. Y están en el 10 en el que estamos todos, digamos, en la base de 10 del mundo. Es una multiplicación por 5. Sí, pero además Brasil estaba en el mínimo. Y habla de las prácticas comerciales brasileñas y habla de Jair Bolsonaro. Y 50% es el arancel más alto de todos, más alto que el de Laos. Digo, cuando hizo las cartulinas con los aranceles no había ninguno del 50%. Solo hubo, digo, más altos que China porque se juntaban aranceles punitivos con otro de respuesta, pero en el planteo original de la administración no había ninguno, y de pronto Brasil. Y no solo es el más alto, sino que es un país que en general es exactamente al revés, compra de los Estados Unidos más de lo que vende. Brasil tiene acumulado un déficit de decenas de miles de millones de dólares en los últimos 15 años. Tiene déficit estructural. La última vez que Estados Unidos fue superavitario, que Brasil fue superavitario con Estados Unidos, fue en 2007. Es decir, no corre ninguna de las justificaciones habituales. ¿Y con qué nos encontramos? Con la idea de que los aranceles son una respuesta al trato que recibe su aliado Jair Bolsonaro. Pero más allá de que es su aliado, o más acá, porque podría haber otros ejemplos donde Trump no se mete, por ejemplo la Argentina y Cristina Fernández, pero digo, aún siendo su aliado, el planteo es no lo dejan participar en la elección. Sí, pero el planteo, a ver, países que no son democráticos, Sí. hay muchos. Sí, Brasil no es uno de ellos, pero digo, démosle la derecha a la hipótesis más... sí. Países del hemisferio, como le dicen ellos, del continente americano, que tienen problemas con su democracia, hay muchos. Y sin embargo, este foco en Brasil tiene que ver con la administración y sus prioridades políticas, que, bueno, son las de su movimiento, las de MAGA, que estuvo involucrado con el bolsonarismo, y
un lobby de Eduardo Bolsonaro que está instalado allí y que ha demostrado mucha capacidad de llegada a las autoridades estadounidenses. Ahí me parece interesante señalar que Brasil sea el único país es muy significativo. Digo, de vuelta, porque no hay otras situaciones que hayan sido señaladas y el mundo está lleno de situaciones democráticas más o menos cuestionables, por decir cosas que estuvimos viendo acá desde una perspectiva Está clarísimo, trumpista. para que no te sigas arrojando ahí, que no es la democracia lo que le preocupa. No, a digo, en Pero ¿por qué Rumania- ahora? ¿Por qué ahora? Bueno, porque ahora surtió efecto el lobby de Eduardo Bolsonaro, porque Lula está en un momento malo de su popularidad personal, Ah, mira. porque estamos en tiempo de Hay un año y medio de elecciones. Estamos en tiempo de definiciones en la causa por el intento de golpe de Estado que digo, ha juntado bastantes pruebas en el Tribunal Superior en Brasil, que a su vez tiene algunos cuestionamientos legítimos a el modo en el cual se conduce esa investigación, pero digo, las pruebas son abrumadoras. Y entonces me parece que este es un intento de el gobierno de Trump de sentar en la mesa a el establishment brasileño y lograr que presione para una resolución de la causa distinta a la que parecería esperable a partir de las investigaciones. Entonces, bueno, tenemos esta situación. Lula lo mandó a cagar igual. Sí, una administración Trump que además, digo, bueno, viste, Trump es anti-inmigrante, pero a los refugiados, entre comillas, de Sudáfrica blancos, es decir, a los blancos sudafricanos los recibe como asilados políticos. Bueno, esto es lo mismo también, ¿no? Acá hay un señalamiento de vuelta. Las prioridades de la administración y su agenda ultraderechista que tiene ribetes internacionales. De Moraes ya había sido sancionado personalmente el que está a cargo de la investigación en el Tribunal Superior Federal brasileño. Y del lado de Lula, claro, la respuesta no fue, bueno, sí, vamos a negociar, Claro. obviamente. Ahora, me parece que no está apuntado a Lula, está apuntado al establishment brasileño. San Pablo, los industriales, es el principal estado que exporta a los Estados Unidos. Y cuando uno mira las exportaciones de Brasil, la verdad es que son el 10%, es significativo, no es tan significativo como China, que es el 30 y pico, pero sí es la exportación de valor agregado. Pero aprovechando que está apuntando al establishment, se ha hablado, he escuchado mucho en analistas, amigos tuyos, Sí. que no es lo mismo el establishment brasileño que el argentino, o más bien el empresariado, que acá está hiperideologizado y a veces ni siquiera respondiendo a sus propios intereses económicos. Bueno, yo creo que en general es muy difícil cuando alguien te extorsiona de Con esa ese manera, nivel, digamos, claro. con ese nivel de sutileza que está manejando la administración Trump, de reaccionar y decirle, sí, papá, digo, acá tenés mi poder judicial, te lo entrego en una bandeja y te hago un paquete. Creo que en todo caso, si pasara debería ser indirecto, pero la reacción, cuando uno mira los medios hegemónicos, como se usa en este lenguaje que usamos habitualmente aquí, la reacción ha sido muy dura contra la extorsión estadounidense. Estas son palabras del Estadón, el Estado de San Pablo, el diario más de derecha de los diarios principales paulistas, ni que hablar Folia. Y la verdad es que el presidente Lula ha reaccionado frontalmente de una manera medida, no ha sido muy duro con Donald Trump, sí con sus aliados locales en Brasil, diciendo, bueno, nosotros estamos para conversar, estamos dispuestos a negociar si hay que negociar cosas, pero desde una posición de igualdad y sin aceptar una injerencia en nuestro Poder Judicial, que además es independiente. Yo no le puedo decir al Poder Judicial qué tiene que hacer, me guste o no me guste lo que haga. Acá en Brasil, una cosa como la que pasó en la toma del Capitolio hubiera sido procesada y probablemente juzgada con todas las garantías, decía Lula. Y si fueras culpable, irías en cana. Esto funciona así. Entonces, una reacción frontal, una reacción que me parece que Lula busca
que se analogue a la de Justin Trudeau cuando estaba 20 puntos abajo en las encuestas para las elecciones canadienses, un proceso que acá seguimos en tiempo real, hablamos bastante de cómo venía eso, y que terminó en una reelección del Partido Liberal, cuando los conservadores estaban claramente probándose el traje de cómo iban a asumir, designando ministro. Bueno, hoy el primer ministro es Mark Carney, que viene del mismo sector que Trudeau, y la prédica de Trump, digamos, exuberancia de decir que se iba a anexar Canadá, fue lo que motivó probablemente esa resurrección política de los liberales. Bueno, Lula está con un diferencial negativo muy alto en las encuestas cuando le preguntan sobre su gestión, con esta particularidad brasileña que es 40 desaprueba, 30 aprueba y 20 no sabe. Brasil no es positivo o negativo cuando hacen las encuestas, siempre tienen ese intermedio. Nunca Lula llegó a 50 de desaprobación, pero nada, estaba con malos números. Y esto podría hacerle levantar. Y la encuesta de hoy de Quest no, digamos, percibe una mejora leve, siguen 12 netos negativos, pero hay una mejora leve y una mayoría de los brasileños que aprueban el modo en el cual Lula está manejando la crisis, y hasta una minoría y hasta una mayoría también de los votantes de derecha que no aprueban a Lula, pero sí repudian las medidas de Donald Trump. Y cuando vemos a la derecha brasileña, digamos, incluso los que se supone que son los más moderados del arco bolsonarista, los tenés con la fotito como el gobernador de San Pablo, con la gorrita de Make America Great Again, los tenés pegados al movimiento conservador. Entonces se abre un proceso interesante en el cual Estados Unidos realmente tiene una capacidad de presionar económicamente a Brasil, de presionar económicamente al establishment industrial, de presionar sobre la posición económica de Brasil en un momento en el cual el real está con problemas, en el cual hay dudas sobre el modelo brasileño, en el medio había una discusión sobre una reforma impositiva, digamos, había bastantes choques de Lula con el empresariado, pero también la respuesta del gobierno puede jugar fuertemente con la carta del nacionalismo y con el efecto unificador de sentir que el país es objeto de un ataque externo. Si tuvieras que arriesgar, faltan 2 semanas, el 1 de agosto va a haber 50% de aranceles de Estados Unidos para Brasil. Si tuviera que arriesgar, voy por taco. Bien, pero no sabes qué significa eso. ¿Podría ser algo intermedio? Podría ser una suspensión, apostaría a una suspensión que no deje sin efecto los aranceles, alguna clase de negociación. Yo diría que algún, entre comillas, face saving en el cual le puedan ofrecer alguna cosa de cierto valor simbólico en lo económico a Estados Unidos. Y no imagino que se vayan a poner en vigor estos aranceles. Ahora es una apuesta tan buena como cualquiera, no tengo ningún elemento para señalarlo, y es verdad que Brasil es una economía relativamente poco importante para las importaciones de Estados Unidos, que a su vez está en BRICS, que a su vez está confrontando la postura del gobierno de Trump activamente, y también podría intentar que sirva como muestra. Es un buen enemigo, digamos. Es un buen enemigo, con bajo claro, riesgo con interno. relativamente poco costo. Claro. Digo, porque si vos haces pelota a Canadá, vas a hacer mucho más pelota a Canadá que a Estados Unidos, pero la economía norteamericana lo va a sentir muy claro. fuertemente. Acá va a ser un poquito de café, un poquito el jugo de naranja, pero no hay elementos en Brasil como para hacer pelota la economía estadounidense de una manera que los estadounidenses se enteren. Vino Martín Shapiro, nos llevó un ratito a San Pablo o algo así. Si crees que Futurock es necesario, bancalo. Asociate en futurock.fm/comunidad.